Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 14 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, agente serie asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana. Y vamos a inaugurar esta semana con un invitado que para mí es verdaderamente especial. Ustedes saben que esa palabra yo no acostumbro decirlas aquí, como sí se dice en muchos otros programas. Es un invitado especial, resulta que todos los días los invitados son especiales. No, en este caso es un invitado especial porque tengo un gran respeto, un gran afecto personal y admiración incluso. Se trata del ingeniero, profesor universitario, exministro Héctor Navarro Díaz, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, Mario, esa presentación. ¿Qué más puedes decir? Sobre todo con lo especial. No puede ser especial por muchas razones. Exactamente, pues, pero. Cabe todo. Así pero es. Gracias por la invitación. Así es, muchas gracias, Héctor. Héctor Navarro, bueno, ha ocupado importantes posiciones políticas en el curso del último cuarto de siglo, a pesar de que ya hace bastante tiempo que se retiró del mundo oficialista. Fue ministro de Educación, Cultura y Deporte, ministro de Educación Superior, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Energía Eléctrica y vuelve otra vez a ser ministro de Educación, de modo que ha ocupado importantes cargos en el ejercicio de la función pública. Al día de hoy es parte de un movimiento que se denomina Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, que agrupa un conjunto de hombres y mujeres provenientes del chavismo que no apoyan, no tienen identidad con las ejecutorias del presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Me gustaría saber, Héctor, después entraremos a desgranar algunos aspectos en específico, pero me gustaría saber cuál es el balance de la política al día de hoy que hacen ustedes en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Bueno, mira, el balance lo hace como el balance que hace el gobierno general. Yo solía decir, todavía lo digo, y ahora con más razón, cada día que pasa con más razón. Para mí, el mejor gobierno, algunos me dicen, bueno, el mejor no, pero el menos malo, que ha tenido Venezuela en su historia republicana, es el gobierno de Hugo Chávez. Y yo para eso puedo dar muchas razones, muchos argumentos para eso. Pero al mismo tiempo tengo que decir que el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana es el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo peor de ese gobierno de Nicolás Maduro es que se repite, uno después de otro. Y uno no sabe si esto va a ser hasta el infinito o qué va a pasar. ¿Se equivocó Chávez cuando lo escogió como su sucesor? Bueno, mira, eso es un tema que me he preguntado muchas veces. Porque, claro, uno estaba metido ahí en la candela, ¿no? Yo creo que primero Hugo Chávez no pensaba que se iba a morir. Estaba seguro de que no iba a morir. Él me lo dijo en una oportunidad. Héctor, yo no me voy a morir. Así, claro y raspado. Y bueno, él fue, lamentablemente, creo yo que fue mal aconsejado por mucha gente. Recordemos que él estuvo mucho tiempo en Cuba, enfermo. Sí. Cuba prestó lo que podía prestar para atenderlo. Pero allí, bueno, las personas que se le acercaban, tanto de parte de Cuba como de los que lo visitaban de aquí para allá, 3 o 4 personas apartando a la familia, bueno, yo creo que fueron los que de alguna manera crearon la idea de que el candidato para eso era Nicolás Maduro. ¿Fidel le recomendó a Chávez que escogiera a Maduro? Yo me imagino que sí. Entre otras cosas porque Nicolás Maduro tomó cursos cuando estaba en la Liga Socialista, por allá, y me lo dijo el propio Nicolás Maduro una vez que estuvimos allá, y me dijo, mira, cuando estábamos creando la Escuela Latinoamericana de Medicina, y coincidimos él como canciller y yo como ministro, allí en unas instalaciones que están entregando para esa escuela, y él me dijo, mira, en esta aula que está aquí yo recibí clases. Entonces yo me imagino que esa relación, bueno, dio sus frutos en el sentido de que
fue propicio el momento para recomendaciones. Y bueno, recomendaciones que se hacen en una persona que tiene una traqueotomía, que no puede expresarse, que no, materialmente no era posible que él interpretara las cosas, razonara las cosas. Bueno, se dio, simplemente se dio. En aquel momento en el que Chávez designa a Nicolás Maduro como su sucesor, ¿cómo fue que dijo él? La luna llena, como la luna llena. Como la luna llena, Sí. En aquel momento, más allá de si Chávez te dijo que él no creía que se iba a morir, por lo menos, no es que no se iba a morir nunca, pero que por lo menos no se iba a morir en el corto plazo. No me voy a morir. No, así te digo, no me voy a morir. Yo no me voy a morir. Ajá, pero Con una palabra textual. Sí, que no se iba a morir en el corto plazo, ¿no? Y por una razón, yo estaba acompañando a la viuda de un gran amigo mío, Juan Jesús Montilla, que también fue cómo no, fue ministro de Agricultura. por mucho tiempo, sí. Y después embajador en Japón, si mal no recuerdo, por allá o en Corea, no recuerdo. No recuerdo. Pero el caso es que cuando él murió, JJ murió, yo fui a visitarlo allá en Maracay, donde vivía. Y estaba con la esposa de él, con la viuda, estábamos juntos conversando y tal, y con los restos de JJ. Y en ese momento me sonó el teléfono, y el teléfono, bueno, aló, era Hugo Chávez. Y dice, hola Héctor, ¿dónde estás tú? Me pregunta. Yo estoy aquí con JJ y con Mireya. Y entonces Hugo me dice, sí, por eso estoy llamando, yo sabía que tú ibas a estar ahí. Claro, yo me sentía, tengo los restos de un gran amigo, a quien yo he respetado, profesor universitario de elevadísimas cualidades. Y estoy hablando con una persona que está afectada de esta manera. Se le quebró la voz, honestamente tengo que decirlo, se me quebró la voz cuando estaba en eso. Y él me dijo, Héctor, yo no me voy a morir. Él no pensaba de verdad que él se podría morir. Ahora, te pregunto, en medio de esas circunstancias, ya ha escogido Nicolás Maduro como el sucesor de Hugo Chávez, no solo en la presidencia de la República, sino en el liderazgo del chavismo, ¿tú tuviste alguna duda acerca de la conveniencia de que Maduro haya sido el escogido en vez de Diosdado Cabello o alguno otro? No, en ese momento no se me ocurrió. ¿Te inspiraba confianza, Nicolás? Sí, bueno, habíamos tenido una relación fría, como corresponde, dos ministros trabajando cada uno en áreas completamente distintas, por supuesto. Y por eso pienso que no había manera de evaluarlo de forma distinta. De otros yo te hubiera dicho, en ese no, en este no, en este no. Por ejemplo, Diosdado Cabello, ¿te hubiera parecido un error? No. Ok. Toda una historia que viene desde el 11 de abril, por decir algo, que no voy a narrar, pero viene del 11 de abril. Y otras personas más. ¿Se acobardó Diosdado Cabello el 11 de abril? Bueno, lo que yo puedo decir es que no apareció. No apareció. ¿No es verdad que llegó en una ambulancia allá a Miraflores? No sé, yo no lo vi, pero llegó muy tarde. Bueno, porque cuentan esa historia que llegó en una ambulancia. Es posible, pero llegó muy tarde. Llegó después que Chávez. Después que Chávez ya estaba reinstalado en el poder. Y por eso hay una fotografía famosa, la tengo en mi poder, no se me olvida, en el acto que se hizo allí en la noche, después que llegó Chávez. El único que aparece vestido con corbata es Diosdado Cabello. Porque se iba a juramentar como sucesor. Iba a seguir. No sé. Pero bueno, él era el presidente encargado, lo habían nombrado, ¿no? Él no apareció, a él le correspondía. Pero que no, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del TSJ, llamándolo por teléfono, mira que estamos en Miraflores, ya tomamos Miraflores. Y entonces, ¿para qué? Para que formalmente asumiera lo que le correspondía. Y entonces, bueno, él nunca asumió como presidente encargado. No. Ok. Ahora fíjate. Pero son cosas de la historia. Sí, claro, pero son valiosas, porque tú eres un hombre precisamente exponente de esa historia, de muchas cosas que no se conocen del todo o no se conocen en absoluto. Pero fíjate, te pregunto, ¿a qué atribuyes que un hombre como ese, escogido por Hugo Chávez para su sucesor, siendo como eventualmente haya podido ser recomendado por Fidel Castro,
incluso por el propio Chávez, porque Chávez también lo conocía de muchos años. Te pregunto, ¿a qué atribuyes que luego Nicolás Maduro haya sido el presidente del peor gobierno de la historia, como acabas de tú decir? Yo creo que es un tema de formación fundamentalmente. Creo que es un tema de formación, no de deformación, sino de formación. Sí. Yo creo que la experiencia política de él no lo enrumbaban a lo que se esperaba de él después de Hugo Chávez. Sí, no tenía nivel cultural, no, informativo, académico, profesional. De formación política. De formación política más bien. No estoy hablando de formación académica formal, no estoy hablando de eso. Que eso también es importante, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de formación política, roce política, militancia política, revolucionaria. Ese apellido es muy importante. Correcto. Porque una cosa es el roce político cuando tú estás negociando con sindicatos, etcétera, etcétera, que para lo cual debería haber una formación política, dependiendo de, de las ideas que tú estás representando, deberías tener una formación política que te permita, porque esa negociación hay que hacerla también. La política es la política, pero la política está orientada no solamente al poder. Claro. Y ese es el problema. El tema está en que, ¿para qué tú quieres el poder? ¿Tú quieres el poder para resolver los problemas? Eso es una cosa. ¿Quieres el poder por el poder? Esa es otra cosa completamente distinta. ¿Y tú crees que eso es lo que está prevaleciendo en la actualidad? Sí, mucho me temo. Ahora, el peor gobierno de la historia republicana, como tú has dicho, ¿cómo se manifiesta eso en la práctica? Bueno, mira, en la práctica se manifiesta de manera muy sencilla. Este es un gobierno que se jacta de decir que es el gobierno de los trabajadores y que el presidente es el presidente obrero. Pregúntale a los trabajadores si están contentos con su sueldo. Con el hecho de que los trabajadores en Venezuela no tienen derecho a la negociación colectiva, a la discusión de su contrato. Si hay algo elemental, es que un trabajador tiene derecho a ponerle precio a su trabajo, porque eso es lo único que tiene. El empresario vende cosas, produce cosas y vende cosas. Pero el trabajador lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, con la cual vive, con la cual mantiene a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, los trabajadores en Venezuela, no tenemos derecho a negociar los contratos colectivos, que incluye, por supuesto, prestaciones, que incluye salario, etcétera, etcétera. No tenemos derecho. Y eso es el problema, por ejemplo, que está pasando en las universidades. ¿Por qué las universidades ahora quieren intervenir las universidades más todavía de lo que están intervenidas? Entonces, las van a intervenir justo para algo que es fundamental, que es el tema de la admisión estudiantil, la calidad de los muchachos que entran, etcétera, etcétera. La van a intervenir y resulta que no se dan cuenta que el gran problema en este momento en las universidades es que los salarios de los profesores no les alcanza a un profesor para ir a la universidad a dar clases. Mira, te voy a decir, a mí me llamaron porque me conocen, que si yo podía dar clases de una universidad. Yo jubilaba hace muchos años. Pero me advirtieron, tienes que firmar un contrato, pero en el contrato tú te comprometes con la universidad, pero la universidad no se compromete contigo. Es prácticamente ad honorem. Prácticamente no, es ad honorem. Vamos a decirlo para que todo el mundo entienda. Es gratis. Okay. Yo estoy trabajando gratis. Yo tenía la costumbre, Mario, de llegar a la universidad. Gracias, yo de clase más o menos temprano, llego temprano y me tomaba un café. El café ahorita está $1. Yo no puedo pagar $1 cada vez que voy a casa. Claro. Entonces simplemente dejé de tomar café en la universidad. Hay que agradecerle a Nicolás. Pero no sé, de las cosas que yo le agradezco. De las cosas que yo le Porque el café no te hace bien para la atención, sí, para el corazón. Debe ser por eso. debe ser por eso. Entonces, la situación es realmente dramática. Realmente dramática. Entonces, los profesores nuevos que quieran dar clases, ¿cómo un profesor nuevo va a dar clases? Sí. Mi hijo era profesor de computación, computista. Muy bueno, excelente muchacho. No porque sea hijo mío, pero es verdad. Excelente muchacho. Bueno, resulta que lo contrató una empresa extranjera del exterior. A mí me da pena decir lo que le están pagando en el exterior. Me da pena. Pero es que él, si no se iba, él no podía mantener la mujer, 2 hijos, no podía. ¿Cómo lo iba a mantener? Ok, entonces,
Primera manifestación de ese peor gobierno de la historia republicana, el tema de los salarios, cómo se sienten los trabajadores en medio de esta realidad laboral. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa determina que este sea el peor gobierno de la historia republicana? Bueno, mira, ¿cuántas personas hay presas en este momento sin sometimiento a juicio? Una cosa es que estén presos. Tú hiciste algo malo, es lógico que la justicia se aplique, pero la justicia es justa, ¿no? Estamos hablando de la justicia. Ahora resulta que el método ahorita es te meten preso y estás 15 días, un mes y a veces hasta más, donde la familia no sabe nada. Desaparecido. Donde tú no puedes convocar al abogado, tú no puedes contratar a un abogado, nadie te puede asignar un abogado, simplemente no saben ni dónde estás. Tu familia no sabe dónde estás tú preso, si estás muerto, si estás herido, ¿no? Y la familia pidiendo una fe de vida, algo que demuestre que mi marido, mi mujer, mis hijos están en alguna parte. Entiendo que los abogados, incluso pues me lo han dicho aquí varios defensores de derechos humanos, van a introducir ante un tribunal un habeas corpus y ni siquiera se lo reciben. No se lo reciben. No se lo reciben. Y además de eso, ninguno de esos presos tiene derecho a la defensa. No pueden tener un defensor de su confianza tal como lo establece la Constitución. Cuando vas a juicio, a fase de juicio, ya no puedes nombrar un abogado. O sea, mira, de lo que estamos hablando de las violaciones de la Constitución. Estábamos hablando antes del tema universitario. Sí. Ahí de los salarios. Estamos hablando de los salarios porque la Constitución es muy clara con el tema del salario. Sí. Estamos hablando de lo universitario, la violación de la autonomía universitaria que quieren imponer a la fuerza. Sí. Y ahora estamos hablando de un tema gravísimo, que es el tema de las libertades públicas, en general, ¿no? Los derechos humanos. De los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es fundamental. Mira, hace 2 o 3 días murió un profesor, creo que de una de las universidades de Los Llanos, era vicerrector, creo que era, y murió por mengua en un hospital. Lo llevaron al hospital, tenía una crisis de azúcar. Y no había los medicamentos, y se murió. Simplemente se murió. Ahora fíjate esto, Héctor, ahora que tocamos ese tema de los presos políticos, me llama la atención un hombre que fue ministro con Chávez, ministro nada más y nada menos que de finanzas, Rodrigo Cabeza, profesor universitario como tú, colega tuyo. Bueno, hoy está preso. Enrique Márquez, también colega tuyo, ingeniero, fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Están presos. Bueno, ¿cuáles son los delitos que han cometido? ¿Será que traición a la patria? Traición a la patria. Digo yo, sí, por eso. Porque eso es lo que le encasquetan a todo el mundo. Traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, lo que llaman ellos. Sí, ¿no? sí. Esos dos personajes, por lo menos que te mencioné, son capaces de esas 3 cosas. Yo no creo, bueno, es que no lo sé, es difícil, pero yo conozco a Rodrigo Cabeza, lo conozco bastante bien, no militamos en el mismo la misma línea político. Yo soy un hombre de izquierda, él es un hombre de otra cosa, pues. No voy a calificarlo, no es un tema de calificarlo, pero lo que hemos compartido del tema universitario lo hemos compartido mucho tiempo, pero más allá de eso no compartimos ni militancia política ni nada que se le parezca. Fuimos ministros, compartimos el hecho de haber compartido, repito, el gabinete de Chávez. El gabinete de Chávez, la mesa de reuniones del Consejo de Ministros, etc. Y lo respeto como profesor, lo respeto como economista. Yo soy economista, pero lo respeto como economista. Pero hasta allí, no sé. Pero más allá de eso, el problema es que la Constitución establece un conjunto de pautas que hay que seguir. Una persona simplemente no puede desaparecer. Porque estamos llegando, mira, es la época, acaso que a mí no se me olvida el tema de los desaparecidos políticos de la Cuarta República. ¿Cuántos desaparecidos no hubo? Yo fui parte de movimientos por el rescate de los presos políticos, de los desaparecidos. Los que allá se desaparecían y el que se desaparecía terminaba muerto. Los hermanos Paquier, Felipe Malaver, desaparecidos. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, 50 años después, no aparecen esos desaparecidos. Entonces, lo único que de pronto
alguien vio que agarraron un tipo en la esquina y lo metieron en una patrulla y se lo llevaron, como pasó con el caso de Alberto Lovera. Hablando de probablemente miles. ¿Y qué está compitiendo Nicolás Maduro? Este gobierno está pretende competir. El consejo que yo le daría es que retomen el camino de la Constitución. Retomen el camino de la Constitución, porque esa Constitución es para ellos y para nosotros también. Cuando digo para ellos, los que están en el gobierno, y para nosotros los ciudadanos que sufrimos el día a día de los atropellos. Ahora fíjate, yo no voy a defender las irregularidades que en materia de derechos humanos ocurrieron en el pasado. Sin embargo, yo siempre recuerdo, porque eso es parte de la realidad histórica, bueno, que en buena medida la oposición de izquierda de aquel momento estaba, bueno, lanzada la guerra, la lucha armada. Sí, así es. Entonces el Partido Comunista, el MIR, con las FAL y el FLN, bueno, tenían en el país un alzamiento militar que ningún gobierno lo iba a combatir con flores, ¿verdad? Lanzándole flores. Ahora, lo cierto es que ahora, de esos 1.000 y tantos, 2.000 en su momento dijo Nicolás Maduro, que fueron detenidos el año pasado, fueron detenidos porque eran testigos electorales, porque salieron a manifestar, porque el Consejo Nacional Electoral dio un resultado distinto del que ellos habían visto en las mesas. Entonces, digamos que sin justificar lo que ocurrió en el pasado, lo que estamos viendo hoy de la represión que se desató a partir del 28 de julio es absolutamente diferente. Claro, Mario, ahora, eso lo que estás diciendo es correcto. Si estás en una guerra, tú no esperas, si me dispara a mí, no esperas que yo te devuelva flores. Así es. Ahora, hay unas normas que son incluso normas internacionales. Claro, el derecho de la guerra, pues, así es. A ti te capturo. Crímenes de guerra, hay crímenes. A ti te capturo y yo no te puedo torturar. No, así es. No te puedo desaparecer. Así es, exactamente. Eso es elemental. Exactamente. Eso está en las normas de Ginebra de antes así es. de la Por guerra. eso te digo que yo no defiendo aquellas irregularidades, pero digamos, no es lo mismo una persona que está combatiendo al gobierno con las armas en la mano que unos muchachos que salieron como testigos electorales a defender el resultado que ellos creyeron que había ocurrido o que efectivamente ocurrió. Por cierto, pronto se va a cumplir un año del 28 de julio. ¿Qué te inspira ese momento histórico? Todo lo que ha ocurrido en ese año. Mira, es un tema complicado. Pareciera un tema muy claro, pero un tema complicado en el sentido de que Los riesgos que supone hablar del tema, ciertamente. Porque tú me nombrabas unos presos, Así es. mejor dicho, unos desaparecidos, Así es. no se sabe dónde están, Así es. que fue por hablar de ese tema, Así por es. protestar contra ese tema, etcétera, Así por es, contra el así tema, que ahora están presos y desaparecidos. Entonces, es difícil. Ahora, ¿qué te voy a decir yo? Que si yo estuviese en los zapatos de Nicolás Maduro y de otros que están ahí en el poder en este momento, lo primero que yo hubiera hecho, ya que ellos argumentan que tienen los resultados, que los resultados están claros, lo primero que yo hubiera hecho es publicarlo. ¿Por qué yo lo hubiera publicado? Porque sí, mató el problema, pero no lo publicaron. Entonces, yo diría, creyendo en la buena fe de parte de ellos, asumiendo la buena fe de parte de ellos, no creyéndola, pero asumiéndola, yo creo que por lo menos es un error político muy, muy, muy grave que cometieron. Que es insólito que a ese nivel se pueda cometer un error político de esa magnitud. Por cierto, violentando lo que fue también un mandato del Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia instó al Consejo Nacional Electoral a que publicara esos resultados. Claro, pero al final el problema es que el Tribunal Supremo de Justicia también puede decir cosas y entonces se echa para atrás, no cumple con la Constitución muchas veces también. Entonces hace falta reinstitucionalizar el país, ¿verdad, Héctor? Definitivamente creo que uno de los graves problemas es que ha habido una dedicación a acabar con las instituciones. Eso no lo empezó Chávez. Es posible en algunas cosas, pero
el tema está en que tú puedes buscar cambiar la institución, cambiarla por otra. Ahora, cuando tú destruyes la institución, pero simulas que la institución está funcionando, es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Porque el tema educativo, por ejemplo, en este momento. Cuando las escuelas de primaria y de bachillerato pública estaban trabajando 2 días a la semana. Sí. Y entonces ahora le dices a las universidades que no pueden hacer examen de admisión. Sí. O sea, quien te va a decir quiénes son los estudiantes que van a ir a las universidades La OPSU. es la OPSU. El gobierno. El gobierno. Sí. Y entonces, en un sistema en que, mira, he conversado, me la paso en eso, pues. Y entonces resulta que los muchachos están llegando de bachillerato, muchachos Con muy mala formación. sin haber visto matemática en 5º año. Imagínate. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, y cuando hablamos, estoy hablando de la institución educativa, pero en los hospitales. Yo tuve un problema cardíaco hace relativamente poco y logré meterme en el hospital universitario porque me cobraban $13,000 en una clínica privada. Claro. Y en el hospital universitario me dijeron, sí, cómo no. Ahora, ahí Te no salió hay- más barato. Sí, me pagué nada más los insumos. Ok. Y lo pagué 3 meses después porque se lo pagué al tipo que traía los insumos directamente. Que si un baloncito, que si un stent, etcétera, etcétera. Los insumos. Lo demás, atención muy buena por parte, profesionalmente hablando, de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera. Ahora ahí no había ni para agua. ¿Un vaso de agua? No hay agua. No hablemos de comida, eso es demasiado pedir. Agua, compañero. No había agua. Bueno, ya vamos a continuar hablando sobre Pero la estos institución temas. más importante Ajá, perdón. en cualquier país, la que le da cohesión, La institución más importante. la más importante institución de un país, la que le da cohesión a la vida del país, a los ciudadanos, a armonía, a esa vida, se llama Constitución. Y la Constitución es probablemente la institución más golpeada. Sin que ahora están pensando en sustituirla. Sí, señor. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso Vamos a porque hay una pretensión de reformar la Constitución. Y a propósito, como tú eres miembro de la Plataforma Ciudadana en defensa de esa Constitución, vamos precisamente a hablar más tardecita de este tema. Porque en este instante tenemos que hacer un avance del noticiero, un alto para escuchar un avance del noticiero y también cumplir con compromisos publicitarios de la estación. Así que no se vayan, amigos, que enseguida continuamos conversando con Héctor Navarro Díaz, profesor universitario, ingeniero, exministro de varias carteras en los tiempos en que el presidente Hugo Chávez estaba en Miraflores y estaba en la tierra, pues. Ya veremos. Héctor, aquí seguimos un ratito. Tú estás dando clases a través de las redes, tú estás dando clases en la universidad. ¿Qué materia estás dando? Yo estoy dando electrónica. Electrónica. Sí, electrónica básica de 5º y 6º semestre. Electrónica 1 y ahora estoy en electrónica 2. La mayoría de los profesores están en esa condición tuya de ad honorem, prácticamente. No la mayoría. Todavía hay algunos profesores que... Pero, ¿cuál es el problema? Que en el caso de mi escuela hay muy poca investigación, porque la investigación la hacen arriba, sobre sus hombros, los profesores de dedicación exclusiva, que están todo el día. Correcto. Entonces resulta que tú llegas a mi escuela, la escuela de ingeniería eléctrica, pasas por esos pasillos y están vacíos los pasillos. O vacíos de estudiantes y vacíos de profesores. De estudiantes, porque muchos profesores le dicen, bueno, mira, te voy a dar clase, pero te voy a dar clase de 5 a 7. O muy temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque después van A trabajar, pues, a rebuscarse. a rebuscarse, porque la gente lo que está rebuscando, a pesar de ser profesores de dedicación exclusiva. Pero a dedicación exclusiva con un sueldo de $10 mensuales, ¿para dónde vas tú a dedicación exclusiva? Así es. Hay otras facultades donde la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología da subvenciones a algunos laboratorios para financiarle proyectos de investigación, etcétera, porque son trabajos de investigación que son de interés para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, los profesores pueden ahí mandarse, no es que tengan una vida Cómodo. holgada, ¿no? De ninguna manera, pero y los laboratorios se mantienen más o menos al día. Tú fuiste coordinador de posgrado, si mal no recuerdo. Fui director central de posgrado de la UCD. Ujú. Sí.
Ha decaído el nivel académico de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto en estos días recibió un premio como la mejor, o hubo una evaluación del ranking de las academias venezolanas, y la Universidad Central sigue siendo la primera casa de estudio. La primera en Venezuela. En Venezuela, sí. Sí, sí. Pero se ha desplazado hacia abajo. Internacionalmente. En el ranking ese se ha desplazado hacia abajo, pero sí, está de primera en Venezuela. Incluso por encima de universidades privadas. Entonces, mira, aquí hay una tendencia en este momento en las universidades que creo que hay que considerarlo con mucho cuidado. Fíjate, el número de conocimientos que hay que transmitir a los muchachos y a los futuros profesores es cada vez mayor. Eso es inevitable. Claro. Porque todos los días hay nuevos conocimientos. En eso ayuda que si el medio de la biblioteca, internet, la electrónica, todo eso ayuda a reparar un poco eso. Ahora, hay tendencias en algunas universidades de disminuir la duración de la carrera de 5 años a 4 años. Está ocurriendo en la Escuela de Periodismo, tengo entendido. ¿En ingeniería también lo van a recortar? No, que yo sepa. Sí, no que tú sepas. Es que no hay como recortarlo porque es que ya es mucho conocimiento. No da tiempo de dar. A menos que tú digas, bueno, entonces el ingeniero electricista, yo me gradué de ingeniero electricista, me especialicé en electrónica, hice posgrado en electrónica. Ahora, en Inglaterra, tengo entendido. En Inglaterra y también en Venezuela. Entonces, varios posgrados. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recortas, tú tendrías que decir, bueno, entonces ahora este ingeniero electricista, como me gradué yo era electricista, que tuve que aprender electrónica, tuve que aprender telecomunicaciones, tuve que aprender máquinas eléctricas. A menos que tú digas, entonces, bueno, ahora vas a hacer solo electrónica. Entonces, olvídate, tú no vas a saber nada de máquinas eléctricas, tú no vas a saber nada de otras que son especialidades. ¿Okay? Subespecialidades. Sí, que son sí, pero entonces, ¿qué pasa? Deja de ser, el ingeniero deja de ser completo. Entonces, a los niveles, a las necesidades de desarrollo del país, la pregunta es, ¿yo podría ser un ingeniero electricista sabiendo solo de electrónica sin saber nada de instalaciones eléctricas, de máquinas eléctricas, etcétera? Eso es un problema. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Óptica Martínez y Bolívar, sucursal Valles del Tuy, está en la búsqueda de un optometrista certificado. Puede comunicarse al 0412-205-3826. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información del mundo en Notirumbo, sí, ya no te lo van a el reconocer. periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa el presidente del Movimiento Alianza del Lápiz, Antonio Carri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, llama a participar en las elecciones municipales del próximo 27 de julio, porque no puede haber cambios significativos en Venezuela si no se da un cambio en lo local. Notirumbo se informa. El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en atentado el pasado 7 de junio, ha tenido una mejora clínica y se le inició un proceso de rehabilitación neurológica. Lo informa hoy lunes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde entonces. Las personas jubiladas e incapacitadas denunciaron que aún no han recibido el famoso bono Dr. José Gregorio Hernández desde hace 2 meses. 2 meses sin ver un centavo y la temperatura sigue subiendo. Informó Notirumbos, 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Ese micrófono no lo toques. Pásame Alex, por favor. Gracias. Se mueve y no suena. ¿Me mandaste mensaje? Ok. Ahora este es mío. Muchos mensajes. Este es tuyo, prestado. En buena hora, por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra, es un profesional de una alta calificación y un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores.
aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos mensajes, comentarios a propósito de la entrevista que estamos realizando con Héctor Navarro Díaz, ingeniero, profesor universitario, exministro de varias carteras. Voy a permitirme, Héctor, leer varios de esos comentarios y luego hablamos del tema de la reforma constitucional. ¿Te parece? Claro, dale. Un poquito de paciencia. Ok, dice León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje, Héctor, lo recibo todos los días de la misma persona y todos los días lo leo porque suscribo plenamente este llamado a la libertad de todos los presos políticos. Dice León del Valle 62, la misma persona, dice, para la reflexión, creo que el gobierno de Chávez lo que tuvo en su momento fue dinero para tapar lo mal gobierno que fue. Chirula 1954, con todo respeto, pero para cuando Chávez muere, ya el país reflejaba una destrucción de su economía y como ejemplo de ello estuvo la expropiación de empresas como Agroisleña. ¿Cómo se explica eso? Ya vas a responder en bloque. Dice Chirula 1954, señor exministro, con toda honestidad, ¿alguna vez se imaginó usted que en nombre del socialismo se haya convertido Venezuela en un país tan arruinado? Y dice, Chávez tampoco tuvo formación verdaderamente política, su formación fue militar netamente, refiriéndose a la opinión que ha dado nuestro invitado en el sentido de que al presidente Nicolás Maduro le falta formación política. León del Valle 62, importante sí impulsar la defensa de la Constitución, que lo único que necesita es ser respetada y estrenada por los que hoy la violan sin despeinarse, letra muerta. Más mensajes. Dice Chirula 1954, pero cuando Chávez se dejó morir de hambre a un productor agrícola llamado Franklin, a quien le expropiaron sus tierras, ¿cómo se explica eso en nombre de la izquierda? @Amilcar Morú dice, buenas tardes Mario y al invitado. Esta gente del gobierno parecen de otro mundo torcido y equivocado, qué lamentable todo lo que está pasando, bendiciones, gracias. Bueno, debo aclarar que ya Héctor Navarro no está en el gobierno, estuvo, pero ya desde cerca de una década, Héctor, por lo menos un poco más de una década está fuera del gobierno. Beltrán 300, saludos, la pregunta de los cobres. ¿Qué hacer para restituir el Estado de Derecho y justicia y su consecuente paz y un país normal? Dice León del Valle 62, tema importante el de la salud, realmente genera mucha impotencia lo que se vive al respecto, sin contar el precio de los medicamentos, incomparable, un país portátil. N. Pimentel 99, saludos desde Uruguay, profesor, te mandan saludos de Uruguay. Mari León 2908, Dios protege y cuida al profesor Navarro. Miren que al gobierno no le gusta que le digan la verdad. Fíjense en Enrique Márquez. @Amilcar Murú. Yo creo que Bolívar ya los hubiera sentenciado a todos los del gobierno. Dice León del Valle 62, cada uno de los que votamos el 28 sabemos lo que aquí pasó al unísono. Todos lo sabemos y cómo fue tratado el pueblo al reclamar la victoria. @Sánchez José Gregorio Díaz dice, lo más sano que puede ocurrir en Venezuela es un cambio de gobierno para salvarnos todos. Carlos 0763, el deterioro de todas las instituciones en Venezuela se deterioran cada día más. Chirula 1954, ¿cuál es la posición del invitado respecto a las elecciones municipales próximas? Ya vamos a hablar de eso, Héctor. Guardabosque Sai dice, voy a salir a votar por soluciones de Claudio Fermín en Guarena. Soy candidato a concejal en el municipio Plaza Juan Escorche. Tenemos que votar para no darle el gusto al gobierno. Carlos 0763, la educación es totalmente deficiente porque al sistema le conviene para mantenerse en el poder. Carlos 0763 dice, asimismo se eliminó la policía metropolitana para crear una mejor policía profesional y la mayoría de los funcionarios son peores que los anteriores. Profe Navarro, invéntese una y le mete corrientazo a este gobierno a ver si se acomodan. Chirula 19.5, bueno,
Pierre Bertín 2020, excelente programa, felicitaciones, muchas gracias a ustedes. Ángel Santamaría dice, saludos Mario desde Lima, cordial saludo. Garrido Francino Lustari dice, buenas tardes licenciado Mario, saludos al invitado. Mire, la mejor policía que había en Caracas era la policía metropolitana. Ellos quieren reformar la constitución que dejó Chávez para hacer esto otra Cuba, por Dios. Ángel Santamaría, profesor Navarro, una pregunta, ¿no se arrepiente de apoyar a Chávez? Yo sí y bastante, dice él. Garrido Francisco Lustari, uno de los ministros honestos de Chávez, mira, un piropo en medio de todo, Héctor, uno de los ministros honestos de Chávez, dicen de ti. Carlos 0763, en general creímos en un proyecto bolivariano y hemos sido traicionados por un sistema dirigido por forajidos. N. Pimentel 99, la situación política de los países es digna de estudio. ¿Qué pasa en Bolivia con Evo? Quiere seguir contra viento y marea. Cristina en Argentina, ¿qué pasó con nuestros pueblos? Hasta allí los mensajes que son bastantes, Héctor. Bastante. ¿Qué comentarios te inspiran? Bueno, son muchos. Estamos hablando, por ejemplo, de la educación. Fíjate que una persona dice acá algo que está muy extendido en el ambiente nacional, que es que tanto al gobierno de Chávez como a Maduro supuestamente le conviene un país de muy mala educación, un país poco educado para poder someterlo. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo que tuviste al frente del Ministerio de Educación. En absoluto es verdad, en absoluto. Y voy a poner un ejemplo. El primer ejemplo es la cantidad de escuelas, y tú trabajaste conmigo en el Ministerio de Educación, la cantidad de escuelas que construimos y fundamos en toda Venezuela. Ahí hicimos, para la calidad educativa, el programa de alimentación escolar, Así, el PAE. el PAE, que resolvía mucho los problemas de la gente, del abandono, de la deserción escolar, porque muchos muchachos desertaban del sistema escolar porque no podían ir sin desayunar a la escuela. Eso fue parte de ese trabajo, de ese gran trabajo. Mira, solamente en el tema universitario, recuerdo, cuando se fundó la Universidad Bolivariana, en las viejas instalaciones de las petroleras, de una de las petroleras extranjeras. En Bellomonte. Sí, en los Chaguaramos. En Chaguaramos, sí. Bueno, entonces, estábamos en pleno acto, nosotros habíamos hecho un censo para ver cuántos bachilleres sin cupo. ¿Te acuerdas del problema de los bachilleres sin cupo? Claro. Ya nadie se acuerda del problema de los bachilleres sin cupo. Sí. Fíjate, eso desapareció. La gente ni se acuerda. Los propios bachilleres, tú le preguntas, ¿qué es un bachiller sin cupo? No saben lo que es un bachiller sin cupo. Esos eran movimientos fuertes de bachilleres sin cupo. Vladimir, mi hermano, presidió uno de esos movimientos y fue como pudo entrar a la UCB. Ah, bueno, fíjate. Entonces, resulta que, ¿cómo desaparecieron los bachilleres sin cupo? Hicimos una encuesta. Estoy hablando en la época de la fundación de la Universidad Bolivariana. Hicimos una encuesta. ¿Cuántos bachilleres sin cupo hay este año? Había 400.000. Que iban a llenar de los que se van quedando fuera. 400.000 bachilleres sin cupo en ese momento. Bueno, y me acuerdo que tengo una fotografía donde estamos en esa inauguración, estamos Hugo Chávez y yo sentados en el presidium y conversando. Entonces él me dice, ¿cuántos bachilleres sin cupo tenemos en este semestre? Acabamos de hacer el censo, 400.000. Y me volvió un papelito que decía, entran todos. Entran todos. Se desapareció el problema de los bachilleres sin cupo. En este momento el problema es otro. En este momento el problema es que los bachilleres no tienen cómo ir a la universidad porque no tienen comida en su casa y porque tienen que buscarse cualquier trabajito para poder llegar, porque comerse 2 empanadas en la universidad, se te va el sueldo en 2 empanadas en la universidad y la familia no tiene cómo mandar al muchacho a clase, salvo las familias pudientes que encuentran un espacio en las universidades privadas, pero de resto en las universidades públicas los muchachos no tienen chance. La mayoría de nuestro pueblo no tiene chance para estudiar. Cuando lo digo en las universidades, también lo digo en primaria y en secundaria. Porque en los liceos públicos, como lo decíamos, que se gradúe un bachiller sin haber visto matemáticas ese año, eso es un desastre. El problema es el pedagógico, que los muchachos no quieren estudiar las 3 Marías, como llamamos antes, no quieren estudiarlo. Porque dicen que ¿para qué? Si se gradúan de maestros, de los profesores universitarios, de profesores de bachillerato, de primaria, ¿a trabajar dónde y con qué sueldo? Sí. ¿Cuál es el estímulo que se está produciendo allí sobre los muchachos? Sobre los muchachos estos que van a ser profesores, que van a ser maestros. ¿No? Entonces lo que hacen es, van a matar tigres, van a resolverse de alguna manera. Tú vas a las tiendas de Caracas, las grandes tiendas de Caracas, de ropa, etcétera, etcétera.
Y los que ven son puros muchachos, puros jóvenes, que debían estar estudiando en la universidad y están atendiendo esas tiendas, chicos. Pero eso no es deliberado por parte del gobierno, que es lo que la gente piensa, o alguna gente piensa, que es una política deliberada para deformar la educación. Mira, bueno, te digo, fíjate, estamos hablando de graves problemas del sentido de la política. Sí. Porque eso es una medida altísimamente impolítica. ¿Por qué la toman? ¿Por qué la toman? Mira, estamos viendo estos días ha salido en los medios el tema del desastre ecológico en la zona minera. ¿Y quién ocupa la zona minera? Esas son concesiones que da el Estado. Y el Estado es el que debe preocuparse de que eso no ocurra, y sin embargo está ocurriendo. Lo vimos en los medios de comunicación ayer, hoy, lo hemos estado viendo todos estos días. Los graves problemas. Cuidado si el problema de las inundaciones en la zona de Guayana, estas últimas que están ocurriendo, cuidado si no se relacionan de alguna manera con el tema del deterioro ecológico, ambiental que está ocurriendo allí. El arco minero, por ejemplo. Yo de eso no hablo, por eso está prohibido hablar, yo no hablo de eso. No, porque me van a meter presos por ¿cómo se llama? Por terrorista, por traidor a la patria. Ok, Héctor. Ok, conste entonces que yo no he hablado sobre eso. Ok. Mira, Héctor, el tema, tú decías cuando hablábamos de la necesidad de restablecer la institucionalidad en el país, decía que la más importante institución que está siendo vulnerada, desconocida, atropellada, etcétera, es precisamente la Constitución. Así es. Bueno, esa Constitución que en su momento parece que le quedó pequeña a Chávez, tanto que la quiso reformar en el año 2007, bueno, ahora parece que al presidente Maduro también le quedó pequeña, que ahora pretenden reformar con la idea de establecer lo que llaman el Estado comunal, que es lo que se ha dejado colar, porque tampoco hay información precisa acerca de qué es lo que se pretende. ¿Qué opinas tú como representante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución? Bueno, mira, primero, si el problema de la Constitución, de nuestra Constitución, la del 99, primera y única vez que se aprueba en Venezuela una Constitución por un referéndum. Por un referéndum. ¿Y esa Constitución es idea de quién? De Hugo Chávez. Hubo un intento de reforma constitucional y yo estaba allí metido de cabeza en ese intento de reforma constitucional. En ese intento, el único objetivo de Hugo Chávez, el único, y eso lo conversé muchas veces con él, y ahora les cuento algo al respecto, era la reelección. Sin embargo, lo acompañó con 68 artículos más, que eso lo comentamos la vez pasada. El problema no es ese, el problema es que ahí metió la mano todo el mundo. Entonces, lo que Hugo Chávez tenía en la cabeza era, y que fue lo que logró después, sí, que fue lo que logró, a través de una simple reforma de un artículo, no una nueva constitución. Yo me imagino que a Hugo Chávez tiene que haberle dolido la derrota. Primero la derrota, pero primero cambiar la constitución toda. Y si no era obra de él. Si él venía hablando del cambio de la constitución desde que salió de Yare. Sí. Desde que salió de Yare, insistiendo. ¿Y qué es lo que se pretende ahora con la reforma? Bueno, fíjate, ahora la pregunta es, si la constitución no se cumple, y todo el mundo dice que es una buena constitución, porque aquí al final, incluso los que quemaron la constitución hace unos pocos años, ahora la defienden. Así es. Se sienten protegidos por la constitución. Pero si la constitución no se cumple, entonces la pregunta es culpa de la constitución que la constitución no se cumpla? ¿Requerimos una nueva constitución o lo que requerimos es que se cumpla la constitución? Yo creo que son dos cosas completamente distintas. En este momento, yo creo que los venezolanos tenemos que luchar para que no se modifique esta constitución. ¿Sabes qué le quitaría yo a la constitución? El artículo que fue reformado de la reelección. Y tú sabes que yo lo discutí con Hugo Chávez. Yo le dije a Hugo Chávez, mira, a mí no me gusta esa propuesta de la reelección. Me dice, pero Héctor, una de las pocas constituciones que tiene el mundo, que si nosotros sí lo tenemos, es que nosotros podemos hacer referéndum a mitad del periodo podemos sacar al revocatorio. presidente con referéndum revocatorio. Pero te pregunto, el
el tratar de modificar ese artículo, eliminar esa reelección indefinida, no da pie precisamente para que se metan entonces también un bojote de artículos Sí. que la Por eso yo estoy hablando- enguañen todas. Por eso yo estoy aquí hablando en confianza sobre ese tema. Yo no tocaría la Constitución. Los venezolanos no tenemos que permitir que se toque la Constitución. La Constitución nos pertenece a todos y la aprobamos todos. En su momento la aprobamos todos. Esa Constitución tenemos que defenderla. Ese es un deber de patria. Ese es un deber de patria. Mantener la Constitución, defenderla. O que se apruebe una después de una gran discusión. No como la... Mira, hace muy poquito, hubo una comisión designada para elaborar una Constitución. Y... ¿Cómo se llama? La Asamblea Constituyente, que rigió por 2 o 3 años y no hubo un solo artículo no, de y una nueva me carta acuerdo magna. que Germán Encarrá salió diciendo ya está lista, Sí. ya está lista, y nunca vimos la Constitución, nunca la Así vimos. es, así es, sí. Entonces, no se trata de aprobar una nueva Constitución, se trata de defender esta Constitución, que la tenemos, es buena. Ya ahora esta Constitución, por lo que decía anteriormente, esta Constitución ahora, todos nos sentimos arropados por esta Constitución. Porque no es que Nicolás Maduro va a decir que no sirve para nada. Seguro que no lo va a decir. Seguro que no lo va a decir. Ajá. Independientemente de que por debajo de cuerda la quiere cambiar, la quiere modificar, quiere hacer otra cosa. Nos quedan 2 minutos. Alguien preguntaba sobre tu posición respecto a la elección del 27 de julio, elección de alcaldes y de A la concejales. próxima elección. Fíjate. Yo sigo pensando y creo que voy a votar. Y voy a votar pero por una razón. Porque de alguna manera los venezolanos tenemos que mandar un mensaje. Entre otros, ratificar el mensaje del 28 de julio del año pasado. Mandar un mensaje a los que están gobernando en este momento, diciéndole, no los queremos. A lo mejor no se publica el mensaje. Muy probablemente no se publique. No nos enteramos del mensaje. No nos enteramos de los resultados. Es posible. Pero que el mensaje le llegue a ellos. Y que ellos, en su intimidad, cuando están cenando, cuando están durmiendo, tal, piensen, oye, otra vez, ¿por qué será que no nos quieren? A lo mejor no se enteran de por qué no los queremos. Los hijos le preguntarán, mira, vale, pero este resultado, Y claro, ¿qué claro, respuesta le claro. darán a sus hijos? ¿Qué respuesta? Se darán a sí se mismos, dan por supuesto, eso pero... que iba a decir. ¿Qué respuesta se da? Cuando se ven en el espejo, oye, ¿qué estaré haciendo? ¿Estaré haciendo algo malo? De pronto les caerá la locha. Hay muchos que nos están escuchando que no saben lo que es una locha. Aquí tenemos uno que no sabe lo que es una locha. Le caerá la locha diciendo, oye, ¿será que yo hice mal? ¿Será que me equivoqué en algo? ¿Por qué me dirán feo? Héctor, muchas gracias. Oye, gracias a ti, De Martín. verdad, encantado de tenerte de nuevo por acá. Ojalá que podamos gozar de libertad para seguir viviendo. Amén, que así sea. Héctor Navarro Díaz, nuestro invitado el día de hoy. Héctor Navarro fue ministro en varias carteras durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. Es un ingeniero, es profesor universitario. Hoy, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Dice que es un deber patriótico defender esta Constitución. Y yo lo acompaño en esa idea. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Muchas gracias también a quienes nos han enviado mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nos vemos mañana, amigos, pero importante, vamos a tener como invitado a alguien que me han pedido muchas veces. Rafael Simón Jiménez será nuestro invitado el día de mañana en el marco de nuestra sección Siempre Caracas con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Tengan todos y todos muy buenas tardes. De lujo.